Algunos se preguntan si existen los extraterrestres, otros dicen que sí existen y otros dicen ser uno con apariencia humana. ¿Tú qué opinas? Dejadme en los comentarios vuestra opinión. Para mí es muy importante leerte. ¿Cómo son físicamente? ¿Cuál es su forma de comunicación? ¿Cuántas especies de alienígenas existen? En un tiempo se podía decir que era complicado responder a las dudas que se pueden generar, pero en nuestros tiempos ya no lo es. ¿Os has preguntado cuántas especies y razas de alienígenas inteligentes existen? Hablemos un poco de los registros geológicos. Existen numerosos archivos y relatos de especies y alienígenas que parecen tener algún tipo de conexión con nuestro planeta. Existe una cantidad de registros acerca de alienígenas que se han contactado. Son muchos los relatos que coinciden con las diferentes razas que existen entre sí. Comenzamos. Audio Jungle. Les hablaré de las más habituales razas que tienen, los reportes más sólidos y las historias más contundentes. ¿Cómo son físicamente? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes las han reportado? Los pleiadianos, según el granjero suizo Eduard y el Mayor, la raza de los habitantes de las estrellas de las Pléyades en la constelación de Tauro, son los que más se asemejan a la especie humana físicamente. Poseen cabello rubio, son altos y la mayoría tiene ojos azules, emulando el estilo nórdico de nuestro mundo. Se dice que pueden tener 24 dientes y sus dedos están ligeramente unidos al provenir de otra constelación. Son considerados por muchos como seres iluminados altamente evolucionados y espirituales que buscan el bien del planeta Tierra y el de los humanos. Los pleiadianos son también la raza que mencionan ciertas personas para dar fe de que son contactados por ellos y los llaman comandantes. Os recuerdo, es bueno que sigan su intuición. Los pleiadianos también pueden tomar otra apariencia, algunos pueden tener los ojos de otro color, todo es muy relativo. La nave en su descripción sería un tipo de nave deportivo debido a las descripciones tan parecidas que Bigmeyer hizo sobre sus vehículos voladores. Los reptilianos supuestamente cuentan con un gran tamaño y tal y como indica su nombre, sus características son muy similares a los reptiles. Se dice que son capaces de usar traje con apariencia humana y de ese modo se han infiltrado en la humanidad, alcanzando altos puestos de poder. Esta es, sin duda, una de las teorías de conspiración más famosas. Os recuerdo, cada uno tiene su propia conclusión. Muchos han visto las pruebas de ciertos cambios que se generan inesperadamente, donde son captados por cámaras de cientos de personas, pero luego es como si no recordaran nada de lo sucedido. Tú tienes la última palabra. Los grises. Las primeras descripciones de los grises aparecieron en 1961, cuando se dio a conocer el primer caso de una probable abducción alienígena, protagonizada por el matrimonio compuesto por Betty y Barney Geo de Estados Unidos. Betty recibió un mapa estelar que, tras investigaciones posteriores, se descubrió que era el sistema planetario de Zeta Reticuli, un sistema estelar binario, ubicado dentro de la constelación Retículo, que se encuentra a 39,5 años luz de la Tierra y es visible solo desde el hemisferio sur. Los testigos lo describen como pequeños seres delgados de piel gris, ojos enormes con forma de almendra y grandes cabezas. Son sin duda el ejemplo clásico de un extraterrestre conocido hasta por quienes no son estudiosos de este tema. Os recuerdo, cierto conocimiento es dado para llevar a cabo una misión, y cuando esto sucede es porque se aproximan eventos con mayor fuerza. Los alienígenas no son de intervenir, cuando lo hacen es porque es necesario. Se aproxima el nuevo orden mundial, seres mantis o insectos. Los insectoides son una tipología que describe a seres con cuerpo de insecto, generalmente con colmillos y manos largas, emulando la apariencia de las mantis religiosas.
se hicieron populares gracias a que Simon Parkes, un concejal del Reino Unido, declarara en televisión abierta que fue contactado por esta especie de extraterrestre desde la edad de 6 años y le transmitieron conocimientos. Los nibiruanos o Anunnaki. Se dice que proviene del planeta Nibiru, un mundo en nuestro propio sistema solar con una enorme órbita elíptica que lo hace alejarse de nosotros durante miles de años y por eso no lo hemos podido observar, los famosos Anunnaki, cuya denominación significa los que bajaron del cielo a la tierra, en idioma sumerio son los exploradores de ese planeta que llegaron al nuestro en tiempos muy remotos. Los mitos sumerios aseguran que los Anunnaki o nibiruanos son seres gigantes, similares a los dioses egipcios con barbas y cuerpos atléticos. Según señalan diversas investigaciones, estos seres fueron los responsables de la creación de la humanidad, al combinar los genes del hombre primitivo con los suyos, y se cree que podrían regresar a nuestro planeta en cualquier momento. Os recuerdo, vosotros tenéis la última palabra, deja lugar a la duda. Hombrecitos verdes, duendes, de estos supuestos extraterrestres, existe mucha literatura, incluso se les identifica con los duendes. Los investigadores sostienen que sí son reales y que visitan la Tierra y son muy escurridizos. Físicamente se suele describir a los duendes como personajes de baja estatura con altura que no superan 1 metro y aspecto humanoide. Largas orejas puntiagudas, nariz grande y piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales cuidadores de la naturaleza y el bosque. En la mitología de muchas culturas se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa, por el cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural, desde las antiguas culturas europeas hasta los egipcios e incluso los mayas. Estos pequeños humanoides han sido vistos e incluso respetados y venerados. Su origen podría ser nuestro propio planeta, quizás son habitantes subterráneos, quizá provienen de otra dimensión o tal vez son realmente extraterrestres. Lo cierto es que muchos coinciden que estos seres son reales. Os recuerdo que muchos seres que conoces existen. Vosotros tenéis la última palabra. Andromedanos. Según Alex Color, los andromedanos son descendientes directos de los lignanos que experimentaron cierta dificultad cuando fueron los primeros en dejar el sistema de Lyra debido a otras razas extraterrestres depredadoras. Finalmente se establecieron en la constelación de Andrómeda en sistema estelar Ceneta. Se describe en la naturaleza de los andrómedanos como humanoides de piel verdosa con una apariencia asiática, cabello negro y ojos oscuros. La constelación de Andrómeda tiene millones de soles, así que la apariencia y origen de los andromedanos nos podría ser tan vasta como inconmensurable y no se podría señalar un solo tipo de aspecto físico. Son muchas las razas, las especies de diferentes dimensiones, mundos. Es momento de investigar acerca de nuestro verdadero origen y de la realidad que está cada vez más cerca. Acompáñame e investiguemos juntos acerca de la ufología y su misterio. Suscríbete al canal, dale clic a la campanita de notificaciones, de esa forma no te perderás mis futuros vídeos.